Perfecto. Bueno, tenemos el placer de presentar a Federico Tano hoy, que nos va a acompañar en esta próxima charla. Él es gastroenterólogo y hepatólogo del Hospital Centenario de Rosario, ¿sí? Y docente de clínica médica en la Universidad Nacional de Rosario. Así que muchísimas gracias, Federico, por acompañarnos. Somos un grupo grande de alumnos, son 78 ahora conectados, así que Ya los para vi. escucharte. Bueno, gracias a todos y gracias a la sociedad por invitarme nuevamente a dar esta charla acá en el curso, ya que la vengo dando durante bastante tiempo. Empiezo a compartir pantalla, ¿no? Bueno, listo, empezamos entonces. Les cuento, yo voy a hablar de patologías del embarazo y antes de empezar a hablar de las patologías específicamente, les quiero comentar que como introducción es bastante complejo el tema en sí por un montón de cuestiones que ocurren. Por ejemplo, el diagnóstico diferencial durante el embarazo es más extenso en sí porque no solamente ocurren las patologías propias del embarazo, sino que cualquier otra patología que puede ocurrir en cualquier persona que no está embarazada donde incluye lo que acabo de decir, los desórdenes relacionados propiamente al embarazo, como los otros que no. El embarazo puede alterar la presentación clínica y la historia natural de algunos desórdenes, como puede ser una hepatitis autoinmune. Las herramientas diagnósticas y terapéuticas también están sujetas a la condición del embarazo, donde ciertas drogas o tomografías o estudios complementarios no las podemos realizar en este momento o a veces es complejo realizarla, así como deben considerarse en el análisis el beneficio para la madre y como para el feto cada vez que tomemos una decisión. Recuerden que hay ciertos efectos fisiológicos en el embarazo que modifican ciertas cuestiones que a veces también dificulta la evaluación de estos pacientes. El útero grávido dificulta una palpación abdominal o por lo que ciertas hepatomegalias podrían llegar a pasar desapercibidas luego del sexto mes de embarazo. Los pacientes pueden tener por aumentos de estrógenos la famosa palma hepática y telangiectasias que podrían confundirse con estigmas de hepatopatía crónica. Los pacientes tienen frecuentemente un descenso de la presión arterial con un aumento del volumen sanguíneo que en algunos casos por compresión del útero sobre la vena ácigos puede aparecer una hipertensión portal transitoria con varices esofágicas transitorias que puede llegar a confundir el estado hepático de una de algún paciente, disminución de la contracción de la vesícula con volumen residual y mayor índice litogénico, por lo que muchas veces se complican más con litiasis y cambios a nivel histológico en células de Kupffer, mayor tamaño nuclear. Además, en el laboratorio también podemos ver alteraciones no tanto en las transaminasas, en la bilirrubina o en los tiempos, pero sí puede haber un descenso por dilución de la albúmina, aumento de la fosfatasa alcalina a expensas de la forma placentaria, disminución de la hemoglobina, por supuesto aumenta la alfa-fetoproteína y por suerte no hay cambios en la 5-nucleotidasa y la gamma GT, pero bueno, hay que tener en cuenta todos estos cambios que pueden existir en el laboratorio cuando estamos ante una paciente que está embarazada. En sí, la incidencia de la disfunción hepática durante el embarazo es poco común, pero no es rara. 3 de cada 100 mujeres van a desarrollar alteraciones en el laboratorio hepático y 1 de cada 500 va a desarrollar alteraciones que pueden poner en riesgo la vida. De hecho, este estudio ya en el GAT de varios años un estudio de Gales, sobre 15 meses en 4.300 partos. Fíjense que el 3% de estos partos, de estos embarazos, tuvieron alteraciones en el perfil hepático. Con respecto a la clasificación, hay 3 grandes grupos. Aquellas enfermedades que son únicas del embarazo, que solamente pueden ocurrir en el contexto de una mujer embarazada, que es de lo que vamos a hablar. Después existen aquellas enfermedades hepáticas intercurrentes durante el embarazo, es decir, donde el embarazo preexiste y esa mujer embarazada puede agarrarse una enfermedad hepática aguda sobreimpuesta al embarazo, que por supuesto el embarazo modifica
tanto a veces la historia natural como las herramientas diagnósticas y terapéuticas, como por ejemplo que una mujer embarazada al sexto mes se agarra una hepatitis B aguda, una A aguda, se le diagnostica una hepatitis autoinmune o tiene una litiasis vesicular. Y el otro grupo son aquellas pacientes que ya tienen una hepatopatía crónica preexistente, ya tienen una enfermedad de Wilson, ya tienen una enfermedad, una autoinmune, y sabiendo y teniendo esta enfermedad hepática, se embarazan. O sea, la enfermedad hepática preexiste al embarazo. Estas serían tres charlas totalmente distintas, de hecho las tengo armadas, pero son tres charlas de 1 hora cada una, por lo tanto nos vamos a focalizar solamente en las enfermedades hepáticas únicas del embarazo. Dentro de la clasificación de las enfermedades hepáticas únicas del embarazo, las dividimos en las más benignas, que son la hiperemesis gravídica y la colestasis del embarazo, y luego vamos a hablar de lo que hoy llamamos enfermedades relacionadas a la hipertensión durante el embarazo, que las conocíamos como la preeclampsia, síndrome HELP e hígado graso agudo del embarazo. Yo no sé si quieren hacer, yo voy a hablar ahora de cada una de estas, yo no sé si quieren hacer preguntas en cada una de estas enfermedades para que tengan frescas las preguntas, o quieren ir a anotarlas y después hacen todas las preguntas juntas al final. Eso como ustedes deseen, a mí no me molesta en lo más mínimo que vayan interrumpiendo para hacer preguntas que puedan surgir en el momento. Yo Vamos diría que a... sí, que al final, Federico, me parece mejor, más ¿Te fácil parece para mejor? Yo porque viste que a Federico. veces después cuando al final tuviste 4 preguntas que te las olvidaste Igual ellos cuando las llegó van al final. escribiendo en el chat, las van escribiendo a medida que vos hablás y después te las leemos. Dale, bueno, buenísimo, buenísimo. Vamos a empezar entonces con hiperemesis gravídica o hiperemesis del embarazo. Es una entidad que ocurre entre el 0,3 y el 2% de los embarazos y se define como vómitos intratables que conducen a una acetosis y una pérdida del peso mayor al 5% y que ocurre más o menos entre la semana 4 y la semana 20. Se puede extender un poco más. La etiología aún sigue siendo desconocida, no se sabe por qué, pero existen ciertos factores de riesgo en los cuales hemos visto que más frecuentemente vemos hiperemesis gravídica cuando la paciente tiene un hipertiroidismo o tiene antecedentes de enfermedades psiquiátricas, es diabética, tiene un embarazo múltiple o tiene un BMI aumentado. Dentro de la patogénesis propuesta teórica, existen un montón de teorías, ninguna de estas ha sido del todo demostrada, pero bueno, son todos posibles argumentos lógicos que podrían explicar, pero se plantean factores endocrinos, psíquicos, disfunción autonómica, alteración en la actividad eléctrica gástrica, nutricionales, alteraciones lipídicas, disfunciones. Hace poco salió un artículo sobre alteraciones en la microbiota que se vieron asociadas a la patogénesis. En sí, hoy todavía no se sabe exactamente cuál es. De hecho, bueno, lo puse, creí que no lo había puesto, este estudio que es muy reciente donde identificaron ciertos genes específicos en el cuales se vieron asociados a la hiperemesis en modelos animales. Y también se vio que hay una mayor asociación de Helicobacter pylori en mujeres con hiperemesis. Desde el punto de vista diagnóstico, le vamos a pedir un laboratorio. El 50% de los pacientes puede tener aumento de transaminasas. Generalmente están alrededor de 70, 80, 100, 120. Es raro que aumenten a mucho más. Ocasionalmente puede haber un poco de ictericia, tampoco, y si hay es 1, 2, 3 de bilirrubina, no mucho más. Por supuesto, si están deshidratados puede haber un aumento de urea, creatinina, hipocalemia, hipomagnesemia, típico de los vómitos. Con respecto a la serología o al laboratorio, todo paciente embarazada que viene con un aumento de transaminasas, obviamente vamos a tener que excluir hepatitis virales y por supuesto una ecografía abdominal también para excluir causas obstructivas, cálculos o una mola o embarazos múltiples, es fundamental de hacer. Nunca llegamos a esto, pero está descrito que si
los vómitos persisten más allá de la semana 18, bueno, ahí está indicado una videoendoscopía alta porque tenemos que descartar que no haya alguna causa de obstrucción pilórica, alguna úlcera pilórica o algún síndrome de obstrucción por alguna otra causa, así que eventualmente se hace, por suerte en la práctica, pocas veces lo necesitamos hacer. Con respecto al tratamiento, se indica reposo, se indica una dieta rica en proteínas y carbohidratos, tratando de fraccionarla con poca cantidad, donde evitamos comidas grasas especiadas. Se quejan como que el gatillo típico del vómito son los olores, son muy sensibles a los olores, por eso tratamos de darle comidas poco especiadas, por supuesto hidratarlas bien, y un porcentaje de estos pacientes necesitan hospitalización, el 1 al 5% necesitan hidratación parenteral, sobre todo si hay signos de deshidratación con urea, creatinina aumentada, y eventualmente para corrección hidroelectrolítica si hay hipocalemia o hipomagnesemia, como habíamos hablado. Los antieméticos seguros y más utilizados, hay un montón descritos en la literatura, muchos de ellos no contamos acá en nuestro país. Los que más frecuentemente usamos son la metoclopramida y el ondansetron. El pronóstico es bueno para la madre, generalmente hay una regresión espontánea, a veces requiere el tratamiento que acabo de mencionar, tiene riesgo de recaída en gestaciones sucesivas, o sea, si tuvo hiperemesis en uno, es probable que pueda tenerlo en los próximos, por suerte no es tan frecuente, 16%, y desgraciadamente no hay ningún sistema eficaz para la prevención de la recidiva. El pronóstico para el feto también es bueno, aunque hay un montón de reportes que han demostrado que aquellos niños que nacen de madres que tuvieron hiperemesis gravídica han reportado menor peso al nacer, mayor frecuencia de anormalidades congénitas, mayor frecuencia de la falta de descenso testicular, displasia de cadera y síndrome de Down. Vamos a pasar entonces ahora al segundo y tal vez más frecuente, por lo que a nosotros, por lo menos en nuestro hospital, más nos llaman, cada vez menos, ahora los obstetras cada vez lo están manejando más ellos, que es la colestasis del embarazo. La definición de la colestasis está acá en las fotos, que es el prurito en una mujer que está cruzando el segundo o tercer trimestre del embarazo y que típicamente tiene aumento de sales biliares en el laboratorio y que cede luego del parto. Es la segunda causa de ictericia luego de las hepatitis virales durante el embarazo. Desde el punto de vista epidemiológico es variable, hay una mayor incidencia en Estados Unidos, perdón, hay una mayor incidencia en Chile y Bolivia, sobre todo en ciertas etnias como los indios araucanos. Eso es un estudio que hizo Humberto Reyes hace mucho tiempo, que encontró hasta una incidencia del 24%. Después es variable, del 0,3 al 5% en distintos lados. Nosotros en Rosario hicimos un trabajo de la incidencia nuestra que nos dio aproximadamente del 2%, que es parecida a la de la mayoría de los reportes a nivel mundial. Hay reportes también de Humberto Reyes y otros trabajos en Suecia donde podría haber cierta influencia estacional con tasas más elevadas en el mes de noviembre. Con respecto a la fisiopatología, es compleja. Ustedes saben que tenemos una bomba exportadora de fosfolípidos en el canalículo biliar del hepatocito, el cual está codificada por el gen, que es el ABCB4, que cuando hay alteraciones congénitas, hay un montón de mutaciones descritas, más de 11, con alteraciones de esta bomba exportadora de fosfolípidos, que tal vez estén dadas por factores hormonales, genéticos y medioambientales, desencadenaría el cuadro de colestasis. Y se cree que es hormonal porque claramente ocurre solamente en el embarazo y sobre todo en el segundo o tercer trimestre, cuando más hormona circulante tenemos, ocurre más frecuentemente en embarazos múltiples, donde también tenemos más estrógenos y progesterona circulando. Con respecto a los genéticos, si bien ya se venía proponiendo la posible causa genética cuando veíamos clústeres de incidencia altos en ciertos grupos étnicos, luego con los estudios de hoy por hoy que se han encontrado exactamente cuáles son los genes asociados, se ha confirmado. Y medioambientales, porque como dije, hay reportes donde hay mayor
número de casos en ciertas épocas del año, en primavera, o en aquellos lugares donde hay déficit de selenio. Por lo tanto, ciertos factores medioambientales también podrían contribuir a la fisiopatología del desarrollo de la colestasis. Estos estudios son simplemente para demostrar algunos de los tantos reportes que hay en la literatura de las variantes de las mutaciones que podemos encontrar tanto en el ABCB11 como en el ABCB4 que estarían asociadas a la colestasis del embarazo, que son muy parecidas a las del BRIC, a la colestasis interhepática benigna, pero probablemente, o lo que se propone, que tal vez las mutaciones no sean totales, por eso no ocurre solo ante algún estímulo de estrés, como puede ser el embarazo. También se han propuesto anormalidades en la barrera intestinal, y lo que les había mencionado antes, también este es un estudio, salió ahora en el 2023, donde hay una asociación entre alteraciones en la microbiota que podrían estar relacionadas a la colestasis. Esto también es relativo, como ustedes estarán viendo en todos los trabajos, hemos encontrado alteraciones en la microbiota en todas las enfermedades, por lo tanto, bueno, esta es una más. Bueno, ¿y por qué es tan importante la colestasis? ¿O por qué hablamos tanto? Sobre todo por el aumento de las tasas de complicaciones fetales que tenemos en las madres que tienen colestasis. Se ha descrito sufrimiento fetal, parto pretérmino, muerte intrauterina, recién nacido con bajo peso al nacer, distrés respiratorio, mayor estadía en neonatología. Este es un estudio viejo en el cual ya demostraban que la mayor incidencia de complicaciones como el líquido amniótico meconial o el nacimiento de pretérmino o admisión a neonatología se veía en aquellos pacientes que tenían ácidos biliares por arriba de 40 y la incidencia de muerte intrauterina en aquellos que tenían ácidos biliares por arriba de 100. Desgraciadamente, ningún monitoreo fetal específico pudo ser beneficioso o exacto para predecir la complicación de la colestasis, es decir, qué paciente que tiene 40 o 100 va a producir o va a tener alguna complicación y cuál no. Esperen que acá voy a tratar de... Ahí está. Con respecto a la asociación de los efectos o de los... del outcome que tienen los pacientes con colestasis, este trabajo en The Lancet de Obadía es un metaanálisis que mostró que en este estudio mostró que la muerte intrauterina pasaba solamente en pacientes que tenían sales biliares más de 100 y no había un aumento de la muerte intrauterina por debajo de 100. Con respecto a las características clínicas y diagnóstico, vamos a sospechar una colestasis, como dije bien en la definición, en cualquier mujer embarazada que está cursando entre la semana 25 y 32 que presenta prurito. Puede presentar ictericia, pero no es tan frecuente, solamente entre un 10 y un 15%. Es bastante típico el antecedente personal o familiar de haber tenido ella misma colestasis en el embarazo previo o que su hermana o su mamá hayan tenido una colestasis, por esto que les comenté de la cuestión genética. En el laboratorio hay cierta variabilidad en el valor de las transaminasas, frecuentemente están elevadas, 100, 200, es raro ver mucho más que esto. La bilirrubina también es raro ver arriba de 5, y un dato bastante típico patognomónico es la gamma GT normal. Cuando vean una colestasis en una mujer embarazada con gamma GT normal, tenemos que pensar en una colestasis del embarazo. Por supuesto que los ácidos biliares, algunas guías hablan de por arriba de 10, la guía americana habla por arriba de 19, es el valor para hacer diagnóstico de esta entidad. Cuando tenemos a un paciente entonces que sospechamos una colestasis, en realidad viene con nos llaman por ese aumento de las transaminasas, por lo menos en el hospital es así, siempre tenemos que descartar todas las serologías virales, A, B, C, recordar la hepatitis E, que suele ser o puede ser muy grave en las mujeres embarazadas, Epstein-Barr, citomegalo, y pedir un perfil inmunológico para
descartar que no estemos ante alguna coexistencia con otra entidad que no sea la colestasis. La ecografía también hay que hacerla siempre, se debe realizar para excluir enfermedad vesicular, para excluir dilatación de la vía biliar, tanto intra o extrahepática, MOES, por supuesto descartar cálculos que son un poco más frecuentes que en la población general. Con respecto al tratamiento, durante años usamos el ácido ursodesoxicólico, que fue el tratamiento de elección, y por lo menos cuando yo empecé allá por el 2002 que hice la residencia, no había absolutamente duda de que era lo único y nadie lo puso en tela de juicio. Existían un montón de estudios randomizados que habían estudiado el UDCA versus un montón de otros fármacos y un montón de guías lo recomendaban a una dosis de 10 a 15 miligramos kilo, donde, fíjense, este Pathology del 2001, viejo, donde mostraba que veía mejoría de los síntomas sin efectos adversos ni para la madre, ni complicaciones para el feto. En las guías del 2012 del Gastroenterology, también con metaanálisis que revisaban muchos ensayos, daban que estudiando un montón de pacientes habían demostrado que había mejoría de resolución del prurito, con disminución de los niveles séricos de las transaminasas, reducción de los niveles séricos de ácidos biliares, del síndrome de dificultad respiratoria y menos neonatos en cuidados intensivos. Pero en el 2013 sale un metaanálisis del Cochrane en el cual ponen que más o menos, que el UDCA podría disminuir el prurito, pero que no había mucha evidencia de que mejorara el outcome fetal, que muchos de los estudios tenían un montón de sesgos altos, moderados, y que realmente se necesitaban más estudios o estudios más grandes para determinar si realmente había o no estos beneficios supuestos del ácido urso que habíamos usado durante tanto tiempo. Y de hecho salió este artículo en el 2019 también en Lancet, donde ese era el estudio más grande publicado, previo en la literatura, donde en este caso publicaron que el sesgo de selección fue poco probable debido a la asignación al azar. Fueron muchos los pacientes que se randomizaron, finalmente más de 600, al grupo con ácido urso versus 300 al grupo placebo, y no encontraron que hubo diferencias significativas. Fíjense, la P de todos los parámetros que evaluaron, de muerte perinatal, pretérmino, mayor estadía en neonatología, en el APGAR, etc. Lo cual concluyeron que la incidencia de muerte perinatal, del parto pretérmino, admisión a neonatología, no había diferido significativamente en ambos grupos y que el UDCA no había sido eficaz para reducir resultados perinatales adversos y no tuvo efecto sobre el prurito y sobre el ácido biliar materno. Una bomba. Casi nos morimos cuando leímos esto en el 2019 porque realmente hacía temblar todo lo que veníamos haciendo y aparte también ponía un poco de juicio cosas que veíamos que realmente sí estaban respondiendo al ácido urso. Por suerte no tardó sí tardó, porque 2 años después, también en The Lancet, el grupo de Obadía hace un nuevo estudio sistemático, un metaanálisis, pero mucho más exhaustivo, porque lo que hicieron fue un laburo tremendo, porque usaron los datos individuales de cada paciente que había participado en los distintos estudios para hacer un ajuste apropiado de las variables confundentes. Es decir, no es que hicieron un metaanálisis de los estudios, sino que llamaron por teléfono a cada uno de los autores que había publicado cada uno de los trabajos y le pidieron el Excel con los datos individuales de cada paciente. Ahí sí hicieron un ajuste de esas variables. Este es el trabajo, ese es el diseño. Y acá lo que se mostró en este estudio es que la prevalencia de muerte intrauterina no había diferido entre mujeres tratadas con el UDCA versus las no tratadas, pero como es baja la incidencia de la muerte intrauterina, y fíjense que está un poquito desviado a la izquierda, dijeron que probablemente por el bajo número no había dado, pero que la prevalencia de muerte intrauterina y ácidos biliares en menos de 100 había sido igual que la población general. Con respecto al nacimiento pretérmino, sí lo mejoró, fíjense. Esta es prevalencia de la muerte, no, esto es del nacimiento al pretérmino, y en definitiva lo que concluyó es que cuando se analizó como objetivo combinado
la muerte intrauterina junto con el nacimiento pretérmino, sí el UDCA había tenido una mejoría, no para aquellos que tenían muerte intrauterina única con valores mayores de 100, pero este fue un número muy reducido por los que no le dio el N, y había mejorado el líquido amniótico meconial y el nacimiento espontáneo pretérmino en embarazos únicos. Esto nos devolvió un poco el alma al cuerpo porque devolvió alguna forma a volver a creer y a seguir utilizando el ácido urso, que en definitiva hasta ahora es la única herramienta efectiva que tenemos. ¿Por qué? Porque si bien existen otros tratamientos como la rifampicina, que hay algunos estudios pilotos como este que han demostrado, fíjense, una excelente respuesta de post-rifampicina de la disminución de ácidos biliares y de la bilirrubina, todavía no hay un estudio randomizado, bien controlado, que haya demostrado este beneficio. De hecho, está en marcha este estudio multicéntrico que está estudiando la superioridad comparada con la eficacia del ácido urso versus la rifampicina en el manejo de la colestasis intrahepática. Es un estudio que se llama Turrific, que ya tendría que haber terminado porque empezó hace varios años, pero hace poquito me metí ahí en la página de ellos y pusieron que, bueno, que debido a la pandemia, el reclutamiento de pacientes había bajado mucho y que, bueno, que esperaban que para el 2024 ya tendríamos que tener algún resultado, así que estamos ansiosos esperando a ver si tenemos alguna herramienta alternativa al ácido urso. El otro tratamiento no farmacológico para la colestasis que resuelve es el parto. Lo que pasa es que hay veces que los pacientes están en una semana 32, 33, 34 y por supuesto no podemos esperar. Mucho más fácil es cuando ya está en la semana 37 donde el parto lo soluciona. Pero tener en cuenta que el nacimiento, a ver, esto les quiero contar, como sabemos que las complicaciones posibles de una madre que está cursando una colestasis, la cual tiene sales biliares altas, arriba de 40 o arriba de 100, podría ser la muerte intrauterina o algunas otras complicaciones, los obstetras y los mismos pacientes que pueden haber tenido el antecedente de haber tenido un caso o algún familiar, presionan bastante para evitar eso y presionan a adelantar el parto para evitar esas complicaciones. El tema es que se ha comparado que el nacimiento pretérmino y iatrogénico inducido para evitar una complicación es el mayor contribuyente a la alta prevalencia de nacimientos pretérminos con complicaciones por culpa de ese nacimiento pretérmino comparado con cualquier nivel de ácidos biliares comparado con embarazos control. Es decir, que en este afán de adelantarnos a que no tenga ninguna complicación, se están teniendo partos pretérminos que complican aún más que lo que hubiese complicado la enfermedad. En resumen, mujeres con ácidos biliares arriba de 40 y arriba de 100 tienen mayor riesgo de complicaciones fetales. El tratamiento con ácido urso protege para el nacimiento pretérmino espontáneo y podría disminuir la incidencia de muerte intrauterina. Tiene un impacto limitado en el prurito materno, eso lo sabemos, y no normaliza totalmente los niveles de ácidos biliares y transaminasas. Para esto a veces usamos la colestiramina, que después si quieren lo charlamos, y aún no hay tratamientos efectivos contra el prurito. Se esperan también acá hay los resultados tanto de la rifampicina, que han demostrado ser sí efectivos para el prurito, como algunos inhibidores de los transportadores de ácidos biliares y liales, que también está ongoing ese trabajo, un trabajo bastante importante. Vamos a entrar ahora a las enfermedades relacionadas a la hipertensión. Antes, vuelvo para atrás, antes nosotros, por lo menos cuando yo empecé, estos eran enfermedades que las estudiábamos como en compartimientos estancos, ¿no? Porque la preeclampsia era por un lado, el HELP era una complicación de la preeclampsia, pero que nada tenía que ver con el hígado graso agudo del embarazo. Hoy se está planteando que en realidad es todo un espectro de una misma enfermedad que podría compartir bases fisiopatológicas en común y que, dependiendo de algunas cuestiones, pueden expresarse de distintas formas. Y a este espectro se le está llamando
hipertensión relacionadas a enfermedad hepática del embarazo, de las cuales son estas que estamos hablando: hígado graso agudo del embarazo, la preeclampsia, eclampsia, infarto hepático, ruptura hepática y HELP, el cual la prevalencia y la incidencia, por supuesto, es mucho menor, por suerte, de la del hígado agudo, graso agudo del embarazo, 1 cada 10.000, contra el HELP y contra la preeclampsia, que es 89 cada 10.000. La preeclampsia se ve en el 3 al 7% de los embarazos. De hecho, es la mayor causa de mortalidad materna. A nivel mundial, los trastornos hipertensivos del embarazo son responsables de hasta 50.000 muertes maternas y 900.000 muertes perinatales anuales. Históricamente, esta era la definición que también conocíamos de preeclampsia cuando estudié. Decíamos que era una mujer embarazada en el segundo o tercer trimestre, que tenía hipertensión arterial, que tenía edemas periféricos, que tenía proteinuria, que tenía falla renal, que tenía falla hepática y podía tener eventualmente falla en el sistema nervioso central. Y que cuando se daba una falla hepática era una entidad severa con significativa mortalidad, morbilidad perinatal, y era la causa más común de disfunción hepática. Y cuando afectaba el sistema nervioso central, a eso le llamamos eclampsia, que se ve más o menos en el 20% de la preeclampsia, 0,3% de los embarazos. Esto cambió un poco la definición a partir del 2018, donde, si bien no cambió tanto, se define la preeclampsia ahora como la hipertensión gestacional que se ve en cualquier paciente que tiene un embarazo de más de 20 semanas y que está acompañada de al menos alguno de los siguientes: proteinuria o alguna otra disfunción orgánica, que puede ser una alteración, una falla renal, una alteración del compromiso hepático con aumento de las transaminasas, o dolor en el hipocondrio derecho, alteraciones neurológicas como cegueras, cefaleas, escotomas visuales, etc. Alteraciones hematológicas, que puede ser la trombocitopénica o una coagulación intravascular diseminada o hemólisis, o disfunción uteroplacentaria, que estaría dada por restricción en el crecimiento fetal o alteraciones en el Doppler de la arteria uterina, o muerte intrauterina. Esta es la nueva definición. Desde el punto de vista fisiopatológico es re complejo. Se cree que hay factores inmunológicos, que hay factores genéticos demostrados, socioambientales, socioeconómicos, que alterarían la función de la placenta. Esto determinaría una disminución del flujo arterial de la vena uterina en la placenta, en lo cual llevaría a un aumento del estrés oxidativo, con un desbalance de factores anti y proangiogénicos, como son el factor de crecimiento placentario y el SFLT1, que son pro y anti, y alteraciones de la función endotelial, lo cual determinaría esta disfunción placentaria, alteraciones a nivel fetal, que son el oligoamnios, la placenta, el parto prematuro, muerte intrauterina, pero también complicaciones maternas a nivel de la circulación, con hipertensión, a nivel renal, que es el aquio, proteinuria, lo del sistema nervioso central que acabamos de hablar, cefaleas, hiperreflexia, alteraciones visuales, alteraciones hepáticas como el HELP o hematoma o ruptura hepática, y a nivel hematológico la plaquetopenia, que sería junto a lo otro el desarrollo de un HELP o una coagulación intravascular diseminada. Este cuadro es bastante interesante para demostrar que hay veces que estos trastornos hipertensivos del embarazo no son tan fáciles de diagnosticar en el momento que vemos al paciente, y terminamos de entenderlo a veces 12 semanas después de haber terminado todo el cuadro. Porque si bien una paciente que antes de la semana 20 del embarazo era normotensa y desarrolla una hipertensión durante el embarazo, si esa paciente desarrolla además proteinuria, desarrolla una proteinuria, pero 12 semanas después del posparto resuelve la hipertensión y resuelve la proteinuria, esa paciente tuvo una preeclampsia. Pero si resuelve la hipertensión, lo que tuvo fue una
porque había tenido hipertenuria negativa y resuelve la hipertensión, fue una hipertensión transitoria del embarazo. Y si persiste la hipertensión, en realidad fue un encuentro incidental de una paciente que tenía una hipertensión crónica. Por el contrario, si el paciente ya tiene una hipertensión crónica y desarrolla proteinuria y la resuelve, bueno, fue una preeclampsia que se superpuso a una hipertensión crónica, y por el contrario, si no tenía proteinuria, pero la presión persiste, bueno, sí es la hipertensión que ella tiene. Este cuadro es bastante, fíjense, pero que recién 12 semanas después del posparto a veces podemos redondear y saber qué fue lo que tuvimos. Cualquier mujer puede verse afectada con una preeclampsia, pero se sabe que hay ciertos grupos de riesgo que tenemos que tener en cuenta porque son los que más probablemente vayan a desarrollar y que se dividen en factores de alto riesgo y moderado. Los factores de alto riesgo son que la paciente ya tenga una enfermedad hipertensiva previa, en un embarazo, o que haya tenido una enfermedad hipertensiva previa en un embarazo previo, que tenga falla renal o una enfermedad renal crónica, que tenga alguna enfermedad autoinmune, diabetes o la hipertensión crónica. Y dentro de los moderados, el hecho de ser el primer embarazo por arriba de 40 años o más, que haya un intervalo de más de 10 años entre embarazo y embarazo, con un BMI mayor a 35, historia familiar de preeclampsia y el embarazo múltiple. Estos serían factores de alto riesgo. ¿Y por qué es importante determinar esto? Porque esto no es tanto nuestro de los hepatólogos, pero está bueno saberlo. Es más de los obstetras, que hay forma de hacer screening de preeclampsia asintomática en mujeres en la semana 11 a 13 del embarazo, utilizando estas herramientas, que son el mapa, que es la medición de la presión arterial, mediciones serológicas que ahora voy a explicar, y el Doppler de la arteria uterina, que permiten predecir o detectar, fíjense, hasta un 90% de pacientes con una preeclampsia que va a ocurrir antes de la semana 34, en un 75% en aquellas preeclampsias que van a ocurrir antes de la semana 37 y un 45% en aquellas que ocurren después de la semana 37, utilizando la medición, insisto, de la historia clínica, el mapa, el Doppler y la medición del factor de crecimiento placentario que les había comentado que era uno de estos factores proangiogénicos y antiangiogénicos. Y lo mismo, pero utilizando, en este caso, el mapa, el Doppler, la medición del PAP y la medición del PIF, que también son factores pro y antiangiogénicos, podemos hacer un screening y tratar y determinar qué paciente puede desarrollar un HELP tan temprano como en semana 11 como en semana 13. Esto es importante porque a estos pacientes podemos prevenir esto. Fíjense que este estudio, este es otro, antes de hablar de la prevención, este es otro estudio que se llama Prognosis, que es para predecir tanto la preeclampsia como el HELP, pero utilizando una relación del SFIT con el factor de crecimiento placentario, en el cual demostró que tenía un valor predictivo negativo tremendo, del 99, por lo tanto es una herramienta que se está usando muchísimo. Esto salió en un New England en el 2016. Esto, insisto, más herramienta de los obstetras que nuestro. Y la prevención, que era lo que les iba a demostrar, también salió en un New England en el 2017, en el cual se estudió a 27.000 pacientes, las cuales después fueron finalmente elegidas para el trial 2400, que se las randomizó a aspirina o placebo. Empezaron en la semana 11 a 14 y se demostró que hubo una prevención de cerca del 82% de la preeclampsia en pacientes que tenían factores de riesgo antes de la preeclampsia temprana, que es la preeclampsia que aparece antes de la semana 34. La aspirina redujo un 82%. Para aquella preeclampsia que ocurre antes de la semana 37, la aspirina redujo un 62%, y no fue tan efectiva para aquella preeclampsia tardía que aparece después de la semana 37, que solo redujo un 5%. El síndrome HELP
Es una complicación, se observa entre el 5 al 0,9% de todas las gestaciones, tiene una alta mortalidad y es una complicación de la preeclampsia, caracterizada por hemólisis, por las enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. Tiene una incidencia variable, eh, por suerte no es tan alta, depende de muchos centros, cuya fisiopatología es una anemia hemolítica microangiopática que va generando depósitos de fibrina con consumo de plaquetas, con primero alteración en la zona 1 del lobulillo, luego en la zona 3, que va generando esta alteración coagulopática por microtrombos y que puede generar tanto hematomas como ruptura hepática. Este cuadro me pareció interesante esperen que a mí me tapa parte del... Bien, que es para determinar un tipo de algoritmo cómo hacer o cómo seguir esto igual las dejo a la diapo, para determinar el diagnóstico de estos pacientes HELP más rápidamente. La clínica no es fácil de distinguirla, la diferencia que hay entre el HELP y la preeclampsia. Los pacientes pueden tener un aumento de peso, pero típicamente tienen la proteinuria, edema, cefalea, que es igual a la de la preeclampsia, pero lo más típico tal vez en ver es el dolor epigástrico, que se ve en el 90% de los pacientes. Y lo más importante tal vez de esto sea la sospecha, el diagnóstico rápido y la sospecha. Por lo tanto, todo paciente, mujer embarazada que está con una hemólisis, con aumento de transaminasas y trombocitopenia, rápidamente pensar en un HELP para adelantarnos a estas posibles complicaciones que pueden ser la ruptura hepática y el infarto. Existen una clasificación de Tennessee en el cual nos ayuda a diagnosticarla rápidamente. Cuando tenemos hemólisis, cuando tenemos la hemólisis dada por un frotis de sangre periférica con esquistocitos o con esferocitos, con un LDH mayor a 600 o una bilirrubina indirecta. Cuando hay el aumento de las enzimas hepáticas, ya sean transaminasas o LDH, o hay trombocitopenia, estamos ante un síndrome HELP completo. Y se ha descrito el HELP incompleto cuando solamente tenemos una o más, pero no las tres. Recordar que la LDH tiene 5 isoformas y que la 1 y la 2 son las específicas de destrucción de hematíes. Pero cuando tenemos una preeclampsia con compromiso hepático, se pueden aumentar otras isoformas de LDH hepáticas que aumentan y que no necesariamente nos están hablando de una hemólisis. Por lo tanto, no darle tanta bolilla a la LDH, sino más bien a las alteraciones del frotis de sangre periférica, que son los esferocitos, los esquitocitos, al descenso de la aptoglobina y a la elevación de la bilirrubina indirecta. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que pensar ante esta entidad son el hígado graso agudo del embarazo, la púrpura trombocitopénica, trombótica trombocitopénica, el síndrome antifosfolípido y el síndrome urémico hemolítico. El manejo de estos pacientes es siempre hospitalizarlos para estabilizar la hipertensión arterial, la coagulación intravascular diseminada, darle profilaxis para las posibles convulsiones y hacer un monitoreo fetal cercano. Eventualmente, si hay dolor en hipocondrio derecho con caída del hematocrito, no dudar en hacer una tomografía y recordar que el parto es el único tratamiento efectivo. Este trabajo sobre 129 mujeres con diagnóstico de HELP, con 81 que tenían un HELP incompleto, comparados con 476 controles, demostró que, fíjense que todos los partos, en el 51, en el 43 y este que es el 7%, terminaron ocurriendo o en forma inmediata o a las 48 y solamente 7 a los 3 días, pero es decir, siempre se termina rápidamente el embarazo. La ruptura, por suerte, es una entidad rara, precedida generalmente por un hematoma intraparenquimatoso que compromete la vida, que se acompaña de trombocitopenia, de coagulopatía. Tenemos
es importante tratar esto rápidamente, tenemos pocas horas, hay que politransfundirlos y hacer una laparotomía para tratar de frenar ese sangrado de alguna forma. Evacuando el hematoma, haciendo un packing, haciendo una embolización de la arteria hepática, que eso sobre todo lo hacemos por vía angiográfica cuando el paciente está estable, pero recordar que tiene una alta mortalidad, cercana al 50%, y una mortalidad perinatal entre el 10 y el 60%. Así es como podemos ver un infarto, un hematoma hepático en tomografía de estos pacientes, que son urgencias. Por último, el hígado graso agudo del embarazo es una enfermedad grave que ocurre casi exclusivamente en el tercer trimestre, con infiltración grasa microvacuolar que lleva a la falla hepática. De todas maneras, se han reportado casos en la semana 23, o sea que no es exclusiva del tercer trimestre, y entre el 5 y el 25% de los casos se puede diagnosticar posparto, lo cual es bastante complicado. Tiene una mortalidad materna que va de entre el 2 al 15 y una perinatal del 5 al 20. Esto cambió un montón. Cuando leía artículos sobre esto del 2007, 2006, 2009, hablaban de mortalidades del 50%. Estudios recientes han bajado mucho la mortalidad, la cual está determinada por la gravedad de la enfermedad hepática y del acceso al trasplante, que es lo que puede solucionar esto. Se vio que esta entidad es más frecuente en pacientes nulíparas, con embarazos múltiples, embarazadas de un varón, esto va a ser controversial dentro de un rato, y con mujeres con un BMI bajo. La incidencia también, fíjense que es variable, y esa variabilidad depende de los genes y de ciertos clústeres genéticos que pueden tener mayor expresión de estos genes que se asocian a esta enfermedad. Hay casos leves que tal vez estén subreportados. También había muchos reportes que hablaban de una incidencia subestimada precisamente por estos casos leves. Con respecto a la fisiopatología, se sabe hoy que un porcentaje, no todos, pero un porcentaje de las pacientes que tienen el hígado graso agudo del embarazo, hay una alteración en el feto que es homocigota para una deficiencia de la beta-oxidación de ácidos grasos. Esa alteración mitocondrial determina alteraciones placentarias, como son un mayor estrés oxidativo, con disfunción mitocondrial, con acumulación de lípidos, con una lipotoxicidad, lo cual lleva al bebé a tener una mayor liberación de estrés oxidativo por ácidos grasos libres, los cuales pasan a la circulación materna, y si la madre es heterocigota para alguna de las deficiencias de oxidación, que hay más de 11 genes también descriptos, y la madre es heterocigota y el bebé es homocigota, es cuando se da esto en la madre, donde hay una esteatosis microvesicular, con una disfunción mitocondrial, con mayor número de apoptosis y daño hepático agudo. Los hallazgos de grasa microvesicular en muestras histopatológicas de mujeres que han tenido HELP son las que sugieren actualmente que este hígado graso agudo del embarazo, con la preeclampsia y el HELP, pueden compartir mecanismos patogénicos subyacentes en algunos casos, y ser esto que les digo, un espectro de una sola enfermedad que tiene distinta expresión, pero que comparte bases fisiopatológicas en común. De hecho, se vieron que las mutaciones de esta cadena larga, este LECHAD, se identifican mucho en mujeres con HELP, y tanto en las mujeres con el hígado graso agudo del embarazo como preeclampsia y HELP presentan entonces un espectro aún desconocido que es parte de esta entidad. Desde el punto de vista clínico, las características clínicas es variable, que va a un espectro desde asintomáticos a una falla hepática fulminante. La clínica en la cual podemos encontrarnos es la de ascitis, vómito, cefalea, dolor en hipocondrio derecho, edemas, anorexia. Fíjense, bastante difícil de distinguir entre el HELP o una preeclampsia, a veces cuando lo encontramos, que recuerden que muchas veces pueden coexistir todas juntas.
Las transaminasas van a variar, pueden ser de discretamente elevadas hasta 1000, hay reportes de 3000 y de 4000 cuando hay una falla hepática aguda, y se puede asociar a anemia, leucocitosis, plaquetopenia, coagulopatía, acidosis metabólica, etc. El diagnóstico diferencial que tenemos que hacer cuando tenemos una paciente con estas características es con cualquier hepatitis viral aguda, una lesión hepática inducida por fármacos, una hepatitis autoinmune, Wilson o alguna otra de etiología vascular o isquémica. Recordar que tenemos los criterios de Swansea, que son útiles para cuando tenemos un paciente dudoso. 6 o más de estos criterios nos hacen pensar que estamos ante una paciente con hígado graso agudo del embarazo, vómitos, dolor abdominal, polidipsia, encefalopatía, aumento de la bilirrubina, hipoglicemia, urea elevada, leucocitosis, aumento de transaminasas, etc. Los criterios están disponibles, es a veces útil utilizarlos para que nos ayuda cuando estamos un paciente, sobre todo que se superponen algunas cosas. La histología rara vez la utilizamos, simplemente demostrarles que tiene este infiltrado microvacuolar de grasa, pero nunca llegamos a la biopsia. Es importante el reconocimiento temprano de esta entidad porque la inmediata terminación del embarazo es fundamental, siempre por cesárea. No hay reportes de recuperación antes del parto, por lo tanto se recomienda tratar de hacer la cesárea lo antes posible. Se recomienda la profilaxis antibiótica en varias guías. Y recordar que a los 2 o 3 días del parto generalmente mejora el laboratorio y la encefalopatía. Este trabajo comparó la cesárea versus el parto vaginal en pacientes con hígado graso agudo del embarazo, y fíjense que demostró que la cesárea tenía una reducción de la mortalidad materna del 44 y la redujo la mortalidad perinatal en un 46, por lo tanto no hay dudas que la vía de elección aquí es la cesárea. Aquellas pacientes que no se recuperan deberán ser trasladadas a un centro de trasplante, el que tengan más cerca. La recuperación puede tardar días o meses, pero generalmente lo hace ad integrum. Y este estudio también, no tan viejo, fíjense que mujeres con hígado graso agudo que fueron remitidas para un trasplante entre el 2001 y 2017, se realizó el 46% fueron a trasplante, con 8% de mortalidad en lista, y hubo una recuperación, por suerte, en lista, luego del parto, claro, del 46%. O sea, no es baja la cantidad de pacientes que terminan trasplantándose. Recordar que la recurrencia es posible. Aquellas mujeres que tienen esa mutación del LCHAD y que pueden volver a tener a su hijo que sea homocigota para esta mutación, van a tener una recurrencia. Así que el counseling y la recomendación de embarazarse o no es todo un tema que hay que charlar con el paciente. El diagnóstico prospectivo de esta deficiencia debe permitir un asesoramiento genético adecuado sobre el riesgo de aparición de esta enfermedad hepática grave, tanto en la madre, y la terapia que salva vidas para el niño afectado. Así que bueno, espero no haber corrido tanto. Ahora que me estoy escuchando, creo que sí, pero bueno, un tema que si no me apuraba no terminábamos más. Un Bueno, tema también apasionante, ¿eh? y difícil, ¿no? Porque a veces uno está la paciente que está embarazada, como que todos quieren que le des una respuesta ya, ¿no? Sí, si nosotros tenemos el servicio de obstetricia y que por suerte nos llevamos bien y nos consultan todos, pero sí, muchas veces son mucha mezcla. De hecho, hoy se internó una chica con todo, tiene para pensar en una preeclampsia, tiene para pensar cositas en gel, pero tomó un fármaco y estaba con alfa-metildopa y no sabemos si es un DILI, y le pedimos, por supuesto, la serología para B, C, porque puede también tener
una hepatitis viral porque tiene transaminasas que después se invirtieron, primero empezaron GPT arriba de GOT, ahora está GOT arriba de GPT, pero que siguen subiendo, y tiene cálculos en la vesícula y arrancó Ah, con un bueno. dolor gástrico, o sea, puede tener todo. Y nos dicen, ¿qué hacemos? Pero esperen, déjennos ver, o sea que muchas veces el tiempo, la cronoterapia y ver qué pasa con la curva de las enzimas y hacerle ver qué pasa con las serologías. Es a veces bastante complejo hacer el diagnóstico. Por suerte, el manejo es bastante parecido en todos, donde vos tenés que tratar de madurar. Esta chica tiene 34 semanas, tenés que tratar de madurar rápido al bebé y en definitiva el parto es lo que va a terminar va a dar la solución. Pero bueno, ellos quieren a veces respuestas y es difícil. Un par de preguntas. Dicen, ¿qué tan frecuente es la hepatitis aguda en el embarazo? Bueno, es re frecuente, no por suerte en nuestro medio. Yo no tengo en nuestro hospital, no tenemos casos. Hay mucho reporte en India, en China, ahí tienen bastante incidencia. Saben que tiene que ver con una vía de transmisión fecal-oral, es parecida a la hepatitis A, está relacionado al cerdo y hay algunos genotipos que son los que tienen afectación humana, pero nosotros estábamos ahora en un estudio en población general, no en embarazadas, y tenemos baja incidencia y por suerte en embarazadas más baja, así que no tengo experiencia local, no sé. Ustedes, Adrián, ustedes si tienen muchos casos, pero realmente no hemos visto, por No, suerte. no tenemos No, muchos no he casos, visto. por suerte, de hepatitis C, pero lo importante o el concepto claro es que los genotipos, que es el uno por ahí asociado a la mortalidad materna con hepatitis C, no es el genotipo que nosotros tenemos en nuestro medio. No es el que está Entonces, en circulando líneas por acá, por generales, suerte. por suerte es un genotipo que no tenemos, entonces a veces sí es verdad que hay reporte con esta mortalidad materna, pero no es una preocupación en nuestro medio porque no circula ese genotipo tal cual lo decís vos, y bueno, los casos son pocos y la verdad que no todos los centros Por ahí, piden hepatitis. a veces, a mí me genera un poco lo único con la hepatitis C. Justo nosotros estuvimos en el hospital de casos de hepatitis aguda y que tenían asociados bastantes a síndromes gastrointestinales, no de embarazadas, ¿no? Y nos encontramos con una gran dificultad para poder derivar muestras, porque de todos los hospitales de Cava, el único que nos podría llegar a hacer es el Malbrán, y encontramos dificultades para esto. Me parece que es algo para que todos hablemos Y como no tiene tanta el accesibilidad. derivato. Nosotros, por suerte, en el Centenario tenemos un grupo que está estudiando entonces no tenemos que mandar la muestra a ningún lado, tenemos tanto en materia fecal, Te mando que las es muestras, la Tano. PCR como la serología, entonces hoy cuando presentaron, bueno, pedirle A, B, C, E, se mandó todo rápido, es fácil, pero sí, es verdad, en otros lugares no es tan fácil. Sí. Pero bueno, no es tan fácil porque la incidencia es baja. O sea, respondiendo a la respuesta a quien lo preguntó, no, es baja. Es baja la incidencia de E en la embarazada en Argentina. Dice Yeserada Mejía, pregunta, ¿se han observado más estas patologías de mujeres con síndrome metabólico? No, bueno, mencioné que hay algunas enfermedades que tienen, o sea, factores de riesgo para desarrollar algunas de estas enfermedades relacionadas a el BMI y relacionadas a diabetes y relacionadas a enfermedades autoinmunes. Entonces, si bien no hay con el síndrome metabólico en sí descripto como tal, Mm, bueno, pero sí con el BMI, con la diabetes, entonces podría, pero tal cual como lo preguntan, no he leído nada. Carlos Sánchez pregunta, dice, ¿a qué se debe la elevación de transaminasas en contexto de hiperemesis gravídica? No se sabe. No se sabe se desconoce la fisiopatología en sí de la afectación hepática en la hiperemesis. Por lo tanto, no hay una descripción en ninguno de los múltiples papers que leí
de cuál es la explicación de ese aumento de las transaminasas. No, por lo menos no lo leí, no lo encontré. Dice, ¿y esa colestasis del embarazo puede asociarse a prolongación del RIN? Hay veces que los pacientes se asocian la colestasis con esteatorrea, y esos pacientes que tienen esteatorrea pueden tener alteración del RIN, generalmente corrigen con vitamina K. Pero rara vez es una enfermedad muy benigna para la madre, es una enfermedad que tiene complicaciones fetales, pero la madre no tiene complicaciones. Por lo tanto, la alteración del RIN es solamente por esta asociación con la esteatorrea, pero no hay falla hepática grave en la mujer con colestasis. Gisela Gualano te pregunta si dice, ¿alguna sugerencia sobre el uso de piridoxina, vitamina B6 y doxilamina para la hiperemesis del embarazo? Totalmente, sí, es dentro del combo de distintas herramientas farmacológicas que les podemos administrar a estos pacientes, están descritos los complejos vitamínicos, la piridoxina y algunos magnesio y reposición hidroelectrolítica. Está dentro de las cosas que podemos utilizar y que se sugiere. Sí, sí, es correcto. También nos preguntan, dice, ¿qué tan seguro es el ondansetron en embarazadas? Está dentro de los fármacos seguros, tanto con el Reliberal, la metoclopramida y el de ondansetron, está, no me acuerdo si es un clase B, pero está en las guías de recomendación, como fármaco seguro. Carlos también pregunta, dice, si la CBP puede debutar en el embarazo y confundirse con colestasis del embarazo, y si puede Bueno, esa es requerirse biopsia hepática. claro, ¿Cómo? es parte de la otra, de la segunda charla y de la tercera charla que no di. Sí, por supuesto, de hecho, un porcentaje alto pueden debutar como una colestasis gravídica, que nos pensamos que es una colestasis. Nos ha pasado un montón de veces que tienen el bebé, el parto, y las enzimas sigue la fosfatasa, sigue la colestasis, sigue el prurito, y pasa el tiempo y tenía una CBP. Así que se pueden asociar, lo hemos visto. Entonces, cualquier mujer en edad fértil, o sea, generalmente la CBP es más común en mujeres, así que lo vemos. Y él mismo pregunta si puede requerirse biopsia hepática durante el embarazo. Es muy raro que hagamos biopsia hepática durante el embarazo. Eh, es una práctica que si bien no es riesgosa y pocas veces vemos la necesidad de hacer una biopsia durante el embarazo. Realmente es una práctica, tal vez nosotros no tenemos tan aceitado la biopsia transyugular, en algunos centros que sí la tienen y tal vez les sea más fácil y menos cruento puedan hacerlo, pero no hay muchas, insisto, necesidad por cuadros tan dudosos que requieran. Cuando tenemos un cuadro de una hepatopatía aguda, que realmente no queda claro para nada, podría postularse la biopsia, pero insisto, en la práctica no lo hacemos. No hemos tenido muchos casos y Sí, tenemos un no, montón. no, claramente a nadie le gusta, por más seguro que sea, biopsiar a una paciente embarazada, cuando sobre todo uno no sé si va a cambiar la conducta, porque si estamos hablando de una paciente con colestasis, que decimos, bueno, será una CBP, bueno, tenemos herramientas como tenemos cualquier paciente que no esté embarazada, de anticuerpos, de inmunoglobulina y un montón de cosas más, y en su defecto ponerle UTCA, pero Es que no, el tratamiento va a no, ser exactamente el claro, mismo, o sea no va que a Tal cambiar la cual. conducta, digamos. no va a cambiar, la esperamos, siempre la esperamos. Dice, ¿hay algún estudio de la ademetionina para colestasis del embarazo? Como droga, eh, como terapéutica, No aclara, calculo que sí, que pregunta eso. no lo vi. A ver, recomendado en guías, no. Recomendado en guías hoy es el urso, segundo viene postulándose la rifampicina,
Y después hay un montón de estudios que han probado corticoides, han probado, bueno, colestiramina para el prurito, han probado, ¿cómo es el ACMU? Que eh, El ácido, el acetil, ¿cómo es? ¿Cómo se me fue el ACMUC? ácido ¿Qué es? acetil, N-acetilcisteína. N-acetilcisteína. N-acetilcisteína, bueno, un montón y me parece haber leído algo, pero no hay una recomendación porque no hay estudios grandes que hayan demostrado seguridad, eficacia en un buen número como para poder recomendarla como tratamiento. Por lo menos, insisto, leí 6 guías de la americana, la europea, la china, me tuve estas 2 semanas repasando a ver si había algo nuevo y no vi ninguna recomendación. No, de hecho se ha probado en un montón de otras, la metionina se ha probado en un montón de otras enfermedades hepáticas y no hay una evidencia suficiente. Igual Todavía. la población de estas de pacientes embarazadas es difícil porque cuántos estudios uno se hace en este grupo de pacientes, ¿no? Ningún comité de ética da el ok y ninguna madre, ¿no? Que le decís, bueno, vamos a probar esta droga, no sabemos qué efecto va a tener en tu bebé. ¿Querés participar? No, claramente no. Así que es muy difícil, sí, no. Va a ser difícil que haya estudios importantes. De hecho, este de la rifampicina, como ya se ha probado tanto la rifampicina en embarazadas en otro contexto, es bastante más fácil. Se demostró que es muy segura. Entonces, ahí sí. Y aparte se demostró que anda perfecto en otras colestasis, en no embarazadas. Entonces, como que el rational y la seguridad avalaron a este super trial que se está haciendo. Pero con otras drogas me parece que todavía no le falta. Dice, ¿existe HELP sin hipertensión en embarazo? Existe HELP sin hipertensión. Es que no. A ver, puede haber casos. La definición de preeclampsia, como yo puse ahí, es la hipertensión después de la semana 20 que se acompaña de alguno de los otros factores, proteinuria o disfunción placentaria, hepática, etc. Bien, el HELP generalmente es una complicación de esa preeclampsia. Por lo tanto, que haya un HELP solo en el contexto de una paciente sin preeclampsia es muy poco frecuente. Hay veces, sin embargo, que tenemos, como dije antes, casos raros donde no está hipertensa, pero tiene la proteinuria, tiene edemas, tiene algo de hemólisis, tiene plaquetas bajas, y bueno, toma la TA y tampoco está tan alta, donde se pueden ver este tipo de casos, pero no es lo frecuente. Lo frecuente es que sea como complicación de una preeclampsia con hipertensión. De hecho, por eso se llama enfermedades del embarazo relacionadas, enfermedades hipertensivas relacionadas al embarazo. Después preguntan, dice, justo se me movió, dice, ¿qué tan frecuente es la encefalopatía en el hígado graso agudo? Y cuando el hígado graso agudo genera una falla hepática fulminante que requiere trasplante, y sí, puede generar encefalopatía. ¿Qué tan frecuente? No te sé decir un número, un porcentaje, pero un porcentaje de... A ver, recordemos que el hígado graso agudo del embarazo tiene formas leves y por lo tanto todas esas están subestimadas, subdiagnosticadas y subreportadas. Por lo tanto, el porcentaje real y de cuántas de esas se complican es difícil establecerlo, pero el número que les puse del último trabajo, fíjense, la mitad fue a trasplante, todas esas estaban seguramente con encefalopatía o ascitis o coagulopáticas, pero estaban con signos de falla hepática. María Laura pregunta, dice, ¿qué experiencia existe en el trasplante hepático durante el embarazo en casos de hígado graso agudo con edad gestacional que no se aproxime a la de término? Es que es raro el hígado graso agudo del embarazo en una edad gestacional que no se aproxime. Generalmente lo vemos en pacientes que ya tienen por lo menos 34, 35, 36, se ve en el final del embarazo. Entonces, yo todos los que vi, los trasplantes, eran que ese trabajo que presenté al final, no había embarazos jóvenes, de pocas semanas.
No sé Sí, de ustedes si hecho han se la tenido algún considera caso. una patología del tercer trimestre, ¿no? Por lo general. Pero y no solo del tercer trimestre, del final del tercer trimestre. Porque del tercer Segundo, trimestre podemos claro. hablar de 20 y pico, de 30 semanas, pero no, generalmente es del final del tercer trimestre. Entonces, nosotros personalmente, en casuística propia, en el centenario, no tuvimos. Y de lo que leí, eran todos bastante más avanzados. Y las últimas dos preguntas, y no te exprimimos más. No, por favor. Evidentemente, fíjate que fue como muy, muy didáctica la clase, muy interesante, porque se quedaron, Bien, bien. pasado el tiempo, no importa, siguen preguntando. Dice, ¿el hígado graso agudo del embarazo puede recidivar en futuros embarazos? La puse en la última, se me durmió, esa se me durmió en la Eh, última diapo, se fue a tomar mate, se fue al baño. Sí, como la alteración que generalmente vemos en el hígado graso agudo del embarazo es una mutación de homocigota del bebé para la mutación del LCHAD y heterocigota de la madre. Si la madre se vuelve a embarazar, que va a seguir siendo ella heterocigota, y vuelve a tener la mala suerte de volver a tener un bebé que es homocigota, y es muy probable que recurra. Dentro de los reportes de la literatura hablan del 20 al 70% de recurrencia en embarazos. Por eso el counseling es importantísimo para las madres, porque pone en riesgo no solo la vida del bebé, pone en riesgo tiene una alta mortalidad materna también. Entonces hay que decirles antes que se queden embarazadas, nuevamente de su segundo hijo o tercero, el que fuese, decirle, ojo que puede volver a ocurrir y es todo un tema. Sí, yo de hecho no tengo mucha experiencia en muchos casos, pero todos los casos que se me vienen a la cabeza que tuve terminaron mal. O sea, el bebé Sí, bien, pero la mamá mal. Y sí, y quedan traumadas al punto en que preguntan, o ni siquiera preguntan, uno se adelanta y cuando les empiezas a hablar y le dicen, no me embarazo nunca, o sea, quedan con tal trauma que como que cierran ahí fábrica enseguida, ¿no? Deciden cerrar ahí. Hay algunos casos, por supuesto, y quieren intentar, pero eh, a veces desisten por los riesgos. la última pregunta dice, en hígado graso del embarazo y en HELP, ¿hasta cuánto tiempo podríamos esperar la resolución del laboratorio o de síntomas y signos? Es que en el hígado graso agudo del embarazo no se han visto reportes de mejoría espontánea. Por lo tanto, lo que nos va a hacer esperar es la maduración del bebé y la estabilidad, por lo tanto, y el madurarlo para llegar lo más a término posible. En cambio, en el HELP o en la preeclampsia sí podemos tener un poco más de cintura y esperar un poco, pero tampoco tanto. Fíjense yo también puse un trabajo donde el tiempo promedio de terminación del embarazo en pacientes con HELP fue la mitad al día 1, inmediato, el otro a las 24 horas y solamente 3 al tercer día. Es decir, generalmente entre 24 y 48 horas tenemos tiempo para madurar el bebé y programar una cesárea y terminar con el embarazo. Bueno, después hay felicitaciones por la clase, obviamente, de Bueno, los alumnos. Un placer de verdad escucharte, la verdad. Es como bueno, para, bueno. lo bueno que nos queda grabada y cuando aparece alguna duda estás ahí con el paciente, Volvemos. volvés a También, y escuchar la clase también. diciendo la verdad que dijo el doctor. Así que de verdad, un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación, por supuesto, un placer. Volveré, no sé cuándo es, cada 2 años, cada 3 años, acá estaremos. No, vamos a ver si te llamamos algo antes para la segunda parte. Claro, están claro, las otras dos charlas son, no la di hace tanto en un congreso de gastro, no me acuerdo cuál fue, Córdoba, pero no hace tanto di la otra charla, ¿no? Que es, ¿qué hago cuando si tengo una embarazada que se agarra una hepatitis B aguda? O al revés, una
una hepatitis B crónica que se embaraza. ¿Qué hago con el bebé, con la carga viral? ¿Le puedo dar, en función de la carga viral alta, si le puedo dar el entecavir o cuál o la mibudine para bajar? ¿Qué hago con un Wilson que se quiere embarazar? ¿Qué hago con un cálculo? Es decir, hay toda una serie de patologías en el contexto del embarazo, que insisto, se nos iría otra hora entera, que está buena y que es todo un capítulo interesante porque nos ocurre todos los días. Todos los días viene una embarazada con el cálculo en la vesícula o que se, o que se agarró un B o una hepatitis A y que no sabes qué hacer. Mira, ahí ya nos están pidiendo por el chat, así Varices, que el tema de las varices, o sea, qué hacer con las varices esofágicas, que hay que hacerla en el segundo trimestre, si le puede dar beta bloqueante, si hay que bandearla. No, no, esto todo un capítulo que es enorme. Así que bueno, así que bueno, un Bueno, placer, de muchas verdad. gracias, Federico, excelente, la verdad. Y este por tema es muy favor. apasionante. El paciente que creo que no queremos, va, yo por lo menos, cuando veo venir digo, hoy está embarazada, que le escapamos, pero la verdad que es súper interesante. Así que, Hablame a bueno, te mí que agradecemos. me las derivan a todas. O sea, ya desgraciadamente me Van a hice la Rosario, fama de manejar y el ahora el tema, martes, entonces van todas acá. Así que sí, sí. ¿qué puedo hacer cuando me preguntan? Es ir a Rosario, ir a Claro. buscar al doctor Tao. No, ya hay mucha gente. Bueno, 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 chicos, Así muchísimas que gracias, de verdad, te dejamos abrazo enorme y descansar gracias. y queda grabada la charla para el resto, así que la pueden volver a ver. Un abrazo grande. Abrazo a muchas todos. Chau, gracias chau. a todos, que tengan buena semana. Chao, chao.